Buenos días, hermanos. Los invito a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a ponerle pausa a nuestra serie sobre Isaías, porque hoy es un día especial, un día para la membresía. Y vamos a tener un encuentro de miembros después del servicio. Y entonces el título de la prédica es La importancia de la membresía. ¿Okay? Fue mi culpa lo que vemos aquí, que no puse la presentación correcta. Pero bueno, se llama La importancia de la membresía de Romanos 12, el 1 al 16. Y una pregunta sería, ¿alguna vez han sido miembros de algún grupo o club que no representaba gran cosa? Entonces, yo estaba pensando en eso, tenía como un recuerdo un poco vago, pero recordé que me eligieron ser presidente del curso de la universidad del último año. Y yo recuerdo que acepté ese cargo porque yo pensaba en mi mente que no representaba nada y así fue. Me eligieron y no hice nada. No hicimos ninguna reunión, tomamos ninguna decisión. Solamente quedé como presidente. Y pensándolo bien, yo digo, teníamos muchas cosas que hacer. Lo que no necesitábamos era otra formalidad, ¿cierto? Otra reunión, otra cosa. Pero a veces pasa con membresías, afiliaciones. Bueno, si pensamos en una afiliación a un gimnasio también, a veces uno se hace miembro y va 2 o 3 veces y lo deja así, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Que uno, no sé. Pero cuando hablamos de la membresía de una iglesia, pues lo triste es cuando es así, ¿cierto? Cuando quizás podemos llegar a ser miembros de una iglesia, pero no representa nada para nosotros. Y vamos a ver hoy en Romanos 12 que la membresía es importante. Es importante. Y obviamente no vamos a ver un versículo que diga, hazte miembro de una iglesia saludable. Porque eso, pues lo que vemos en la Biblia es que la membresía era algo implícito en lo que ellos hacían. Entonces, vemos que al poder entender estos mandamientos del Señor, vemos que la única forma de cumplirlos es siendo miembros de una iglesia, miembros comprometidos. Entonces, vamos a orar que Dios use esta prédica para enseñarnos la importancia de la membresía, porque como mencioné, hoy es un día especial en donde vamos a concentrarnos en eso, y de hecho es algo que queremos trabajar este año, trabajar la membresía más, qué significa ser miembro y cómo podemos crecer como miembros, y también sabemos que algunos que están en el proceso de membresía, para animarlos a seguir ese proceso. Obviamente hay algunos requisitos para la membresía, el tiempo de estar asistiendo fielmente, pero vamos a orar que Dios nos ayude a ver qué significa ser miembro y por qué es importante. Entonces vamos a orar para preparar nuestro corazón. Padre, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias porque podemos estar aquí, Padre, con la salud suficiente para estar aquí, Padre. Queremos darte gracias porque tú nos has dado una iglesia local, Padre. Y sabemos que tu iglesia aquí no es perfecta, Padre. Lo reconocemos. Reconocemos que tenemos defectos, debilidades, pero también, Padre, tenemos una gran bendición de hacer parte de este cuerpo, de servirte juntos, Padre. Y oramos hoy que tu Espíritu nos ayude, Padre, a ver la importancia de la membresía en la iglesia. Guía mis pensamientos, Padre, guía los pensamientos de todos, y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Hay una clase para los niños o no? De 0 a 5. ¿Ya salieron? Ok. Qué pena, hermanos. Bueno, estamos aquí entonces en Romanos 12. Y vemos aquí que vamos a ver por qué debe ser importante la membresía de la iglesia. Y vamos a ver 4 razones que salen aquí del pasaje de Romanos 12
Entonces vamos a leer el 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos aquí la primera razón por la cual la membresía es importante, y quiero que ustedes se enfoquen ahí en el 3, digo pues. Esa palabra pues parece algo muy pequeñito, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Vincula el versículo 1 y 2 con lo que sigue. Es decir, habla de ser sacrificios vivos, habla de no conformarnos al pensamiento del mundo y habla de una renovación de nuestro entendimiento. ¿Y en qué tiene que ser renovado nuestro entendimiento? Pues en un sentido es la forma de pensar en la iglesia. ¿Ok? Porque la forma humana de pensar en una iglesia no es la forma de Dios. No es la forma de Dios. Y nosotros llegamos a la iglesia con un bagaje, con un trasfondo, ¿verdad? Y es diferente para cada uno, con algunas ideas preconcebidas. Y lo que tenemos que hacer es dejar que Dios moldee nuestro entendimiento de qué debe ser la iglesia. Porque ningún bebé nace con un concepto correcto de la iglesia. Amén. Eso lo sabemos. Incluso ningún adulto tiene un concepto si no es moldeado por la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que Él vincula lo que viene después con lo que viene antes. Y dice que debemos tener eso en mente al pensar en qué es la iglesia. Entonces la primera razón es porque la membresía, porque en la membresía ponemos por obra la renovación de nuestra mente. La primera razón es porque en la membresía ponemos por obra la renovación de nuestra mente. ¿Qué quiero decir? Pues al entender qué es la membresía, qué es la iglesia, ya podemos ser transformados como Dios quiere. Si desvinculamos la iglesia local de la renovación de nuestra mente, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a ver lo que Dios quiere, porque Él ha diseñado la iglesia para el crecimiento del creyente. La idea de un cristiano solitario allá solo no existe en la Biblia. En ningún lado lo vemos. Entonces, por eso tenemos que entender la importancia de la iglesia y la membresía en la iglesia local. Él dice ahí en el 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual ¿qué dice iglesia? Que está entre vosotros. Miren ahí que él no está hablando solamente al creyente individual, sino que habla al creyente individual con la iglesia en mente. Y de hecho los verbos que él usa en el 1 y 2 están en plural, ¿cierto? Vosotros deben presentar, o ustedes deben presentar sus cuerpos, porque es algo que hacemos como iglesia. Obviamente uno tiene que pensar correctamente uno mismo, pero lo va a hacer con la iglesia, no aparte de la iglesia. Entonces él dice ahí, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nuevamente, eso implica una membresía, eso implica otros miembros, porque ¿cómo vamos a creernos mejores si no hay otros? Eso implica la iglesia local, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nuevamente, él habla a cada creyente y dice, piensa en lo que Dios te ha dado con relación al cuerpo. Y lo vamos a ver en el 4 y el 5. Entonces, siempre debemos pensar en toda la iglesia cuando pensamos en nosotros. Y cuando pensamos en la iglesia, bueno,
A ver, pues pensar en la iglesia y pensar en nosotros, siempre de juntos, ¿cierto? Que nuevamente eso no lo hacemos naturalmente, porque nuestra forma de pensar es de forma individualista. Tendemos a pensar qué me conviene a mí, qué quiero yo, qué no quiero, y no pensar qué quiere Dios y qué necesita la iglesia local. Por ejemplo, imagínense ustedes un hombre que dice hacer parte de un equipo de fútbol. Y no voy a ponerle un nombre, pero tú le preguntas, ¿cómo va el equipo? Y él dice, no, muy bien, excelente. Estoy creciendo mucho futbolísticamente. Estoy en forma. Yo voy bien. ¿Y cómo va el equipo? No, pues yo soy el equipo. Yo soy el equipo. ¿Cómo así que tú eres el equipo? No, vamos bien. ¿Por qué dices vamos si eres tú el equipo? No, es que yo puedo ser delantero, yo puedo ser defensa, a veces juego de arquero, a veces soy el entrenador, a veces llevo el agua. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando pensamos en la iglesia, ¿cuántas veces hemos escuchado, no es que yo soy la iglesia? O mi familia es mi iglesia. Pero hermanos, vemos en la palabra que Dios creó a la familia, una institución muy importante, pero también creó a la iglesia. Y no son las mismas cosas. Porque la familia, o sea, las familias conforman a la iglesia. Pero la familia no es la iglesia, porque en la familia, ¿cuántos celebramos la Santa Cena? ¿Cuántos bautizamos en la familia? Pues son cosas de la iglesia local. Y lo mismo cuando se habla de una edificación mutua, nos edificamos en la familia, pero también en la iglesia local. Hay otra parte fundamental. Entonces, en eso tenemos que entender que seguramente nuestro concepto de la iglesia necesita ser corregido. Y yo lo digo por mí, porque al estudiar esta semana, yo me confronté con esto. Y yo me hice la siguiente pregunta. ¿Cómo cambiaría mi concepto de la iglesia si dejo que Dios lo forme? ¿Cómo cambiaría tu forma de pensar en la iglesia si la palabra de Dios lo moldee totalmente? Y ahí me confronté, porque yo tenía ideas de la iglesia. Yo tenía conceptos equivocados y todos los tenemos. Y lo que pasa es si no estamos expuestos a la palabra y si no dejamos que ella nos confronte con esto, vamos a quedar con algunas ideas equivocadas, ¿cierto? Entonces tenemos que dejar que Dios moldee nuestra forma de entender la palabra de Dios. Todos tenemos la idea de una iglesia ideal en mente, ¿cierto? Cuando uno llega a una ciudad y busca una iglesia, piensa en su mente, no, yo quiero encontrar la iglesia ideal. Les cuento que en dónde existe la iglesia ideal. Aquí, ¿verdad? Porque cuando llegamos a una iglesia específica, vamos a ver que ninguna iglesia es perfecta. Lo mismo con el pacto bíblico, no es una iglesia perfecta. Pero la palabra de Dios quiere que nosotros tengamos un concepto cada vez más acertado de qué es una iglesia local. Porque no es la perfección, sino es la edificación, es la renovación de nuestro entendimiento como iglesia. Y eso lo hacemos como cuerpo, hermanos. Porque cuando el pastor Alfredo y su familia y nosotros llegamos aquí con el pastor James, hace 11 años teníamos un concepto de qué debe ser una iglesia. Pero puedo decirles que hoy día ese concepto está más alineado con la palabra que cuando llegamos. Y así va a ser el proceso con cada uno, ¿cierto? De entender cada vez más qué es la iglesia y cómo yo puedo ser de bendición para la iglesia. Entonces miremos ahora la segunda razón. Ahí en el 4 dice... Y vamos a leer el 4 y 5 a una sola voz. ¿Les parece? Bien. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Wow, qué bonito. Creo que leemos mejor que hace unos años también. Eso es un ejemplo de la unidad, ¿cierto? Ahí habla del cuerpo. Entonces, otra razón por qué debe ser importante la membresía de la iglesia, la segunda razón es porque en la membresía somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y creo que hemos escuchado esta metáfora tantas veces que ya como que se vuelve muy común, ¿cierto? Y no pensamos en lo que significa, no pensamos en su valor. Pero si analizamos esto, miren el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo veo aquí por lo menos dos verdades. Estamos unidos en un cuerpo, ¿verdad? Y tenemos diferentes funciones. Son las dos verdades que sobresalen en eso. Entonces, la membresía debe ser importante porque ¿qué pasa si un miembro no usa sus dones? Si un miembro decide no usar su don, ¿qué pasa con el cuerpo? Pues, ¿cuántos de ustedes han escrito algo con los dedos de su pie? ¿Han intentado eso? Es divertido. Sí, pero no funciona tan bien, ¿verdad? ¿O cuántos han tratado de abrir la puerta de la casa con el codo? Depende de la puerta, ¿cierto? En mi casa lo puedo hacer, pero no funciona tan bien. ¿Cuántos aquí pueden caminar de manos? ¿Algunos? Wow, ok. Yo siempre quise hacer eso y nunca pude. ¿Cuántos pueden manejar con las rodillas? Eso sí, ¿verdad? Eso sí, pero no funciona tan bien, porque si estuvieras en una carrera no sería buena idea. Entonces, en cada uno de esos casos, cuando un miembro del cuerpo no hace lo que debe hacer, otro miembro de pronto le toca, ¿verdad? Pero no es lo mejor. No funciona tan bien. Y así debe ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, que somos muchos, pero unidos y debemos servir juntos en la iglesia. También algunos saben que yo tengo una moto, ¿verdad? Está ahí afuera, mi caballo negro, una Bigwix, que llevo como 11 años con esa moto. Y yo he notado últimamente que las cosas pequeñas hacen una gran diferencia. En eso, por ejemplo, hace como 2 meses encontré que alguien le había quitado el filtro de aire. Y uno piensa, ¿qué diferencia va a hacer eso? Hermanos, no quería aprender, no quería andar y yo pensando, no, mi caballo está viejito. Entonces, cuando vi eso, compré el filtro, se lo puse y de una vez mejoró mucho el rendimiento. Después tuve un problema con el contacto de la batería. Entonces dejó de funcionar el pito un tiempo, dejaba de prender bien y todo, y el mecánico la miró y dijo, no, necesitamos poner esto. Listo, $2,000 y empezó a funcionar mejor. Y anteayer noté que había una manguera rota, totalmente rota. Y uno también mira y dice, no, eso no hace nada, solamente pasa aire. Hermanos, compré la manguera, la puse ayer y ya mi caballo es un corcel nuevo. Sí, ya vine a la iglesia hoy con un contentamiento por eso, porque antes era como andar ahí sin fuerzas y ya otra vez es como nuevecita. Pero eso me recuerda la importancia de cada pieza, de cada parte de una moto. Pero cuando pensamos en el cuerpo de Cristo también, habla del cuerpo, ¿verdad? Y a veces pensamos que un miembro del cuerpo no es tan importante. Pero las cosas pequeñas hacen una gran diferencia, ¿verdad? Y nuevamente, cuando pensamos en este año, pues en esta tarde el pastor Alfredo va a hablar un poco acerca de algunas metas para este año, pero puedo compartirles que una meta para este año es crecer en la membresía, es fortalecer a la membresía, porque hemos visto en la historia de la iglesia no lo hemos hecho bien. ¿Sí? Y tenemos que mejorar en eso, tomar el tiempo para fortalecernos como miembros
y crecer en nuestros ministerios, porque cada miembro debe estar sirviendo, porque en un cuerpo cada miembro es necesario. Cada miembro es diferente. Y nuevamente, algunos que aspiran a la membresía y los animamos también. ¿Qué queremos? Como decimos en la cena, queremos que todos estemos sirviendo juntos en el cuerpo de Cristo. Y yo pensaba, ¿cómo crecer este año como cuerpo? Pues podemos estrechar mucho los lazos entre los hermanos. ¿Cuántos creen que la pandemia ha ayudado para que eso ocurra? Bueno, no veo ninguna mano, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que trabajar en eso, porque llegamos al punto en donde ya no nos saludamos, ya no almorzamos juntos, ya no visitamos a nadie, estamos encerrados. Y yo entiendo que en su momento fue importante, pero con la ayuda del Señor tenemos que ver que la iglesia no puede quedarse en el 2020. La iglesia tiene que avanzar y eso solamente va a ocurrir si todos empezamos a servir como un cuerpo unido. Yo pensaba también en las edades. A veces en la iglesia hemos dividido mucho las edades. Entonces los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, pero cuando vemos la palabra de Dios vemos un cuerpo y el cuerpo incluye familias, ¿verdad? Incluye todas las edades. Entonces me gustaría y nos gustaría ver más integración también. Es decir, mujeres de edad discipulando a mujeres jóvenes, hombres discipulando a niños, adolescentes. Vamos a hablar de esto esta tarde, pero qué bueno ver un ministerio para los niños con hombres también. Amén. Porque a veces pensamos, no, las mujeres lo hacen bien, pero es un ministerio de toda la iglesia. Y tenemos que captar esa visión. También, ¿cuántos tenemos amigos de una edad diferente? Porque, por ejemplo, ¿qué necesita un adolescente? Un adolescente necesita ayuda de personas más maduras, ¿cierto? ¿Qué necesita una joven? Necesita la ayuda de otras personas con más experiencia, ¿cierto? Entonces, en eso tenemos que recordar la importancia de que es un cuerpo unido. Y esta tarde con los miembros queremos ver esa integración, ¿sí? Ese amor entre todos. Cada creyente tiene por lo menos un don y vamos a verlo ahorita, pero si quieren anotar una cita, 1 de Pedro 4:10, lo dice, habla de un don que cada miembro tiene. Y como mencioné también, la idea de este año es trabajar en ese proceso de membresía, que los que no son miembros todavía puedan unirse a la membresía para servir juntos. Entonces, miremos el versículo 6 para ver la tercera razón por qué es importante la membresía en la iglesia. Dice el 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos un ejemplo o algunos ejemplos de dones. Aquí hay 7 dones que el apóstol Pablo menciona. Pero estos dones no son todos los dones. Él menciona 7 aquí en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en 1 de Pedro 4. Vemos otros dones también. Y lo que podemos entender es que ninguna lista de los dones es completa. Nos dan un núcleo de los dones más importantes, pero hay otros dones en otras listas, etcétera. Pero lo que podemos ver aquí es que la membresía es importante porque en la membresía usamos nuestros dones. Usamos nuestros dones. Y algo muy bonito de hacer parte de una iglesia es ver que los dones de cada uno son diferentes. ¿Y cómo descubrimos cuáles dones tenemos? ¿Qué piensan? Solamente sirviendo, ¿cierto? Porque cuando llegamos a una iglesia no sabemos tal vez qué don tenemos.
Entonces, lo mejor es ponernos a servir en diferentes áreas y cuando lo hacemos vamos a ver cómo Dios bendice. Lo difícil es tener esa humildad, como dice Pablo en el 3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso habla de ser humildes y entender, y nos ha pasado a todos, creo, que empezamos a servir en un ministerio y pensamos, no, este es mi don. Y al empezar a servir, vemos, este no es mi don. O quizás otros hermanos nos ayudan a ver, no, tu don no es ese, tu don quizás es aquel. Está bien. Lo difícil es tener esa humildad, ¿cierto? De decir, ok, pero cuando tenemos esa humildad, Dios nos va a colocar en el lugar correcto y vamos a servir y la iglesia va a ser edificada. Y eso es muy hermoso, porque aquí yo los miro y veo muchos dones de ustedes, que cada uno tiene un don diferente tal vez, pero Dios nos ha unido para usar esos dones. Entonces aquí miremos rápidamente los dones que están, pues ya predicamos esto en la serie sobre Romanos, pero el don de profecía que existía en el primer siglo y creo que no está vigente hoy día porque era el don de dar una revelación inspirada directa de Dios a la congregación, que es algo que vemos en el primer siglo, pero después cesó de usarse ese don. Vemos ahí otros dones vigentes. El 7 dice, y si de servicio en servir. Eso habla de servir en muchas capacidades y vemos muchos hermanos con ese don de servir en donde Dios los ponga, con lo que sea, con gozo para el Señor. También el que enseña en la enseñanza. Y a veces pensamos en eso solamente desde el púlpito, pero hay muchas formas de enseñar. Enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a otros cuando leemos la Biblia juntos, enseñamos a otros cuando tenemos una conversación y ayudamos a otra persona a entender la palabra de Dios mejor. Vemos ahí también el don de exhortación, el 8, el que exhorta en la exhortación, ese don que representa. Pues exhortar habla de dar una palabra en el momento adecuado para alguien en necesidad. Si necesita un consejo, si necesita ánimo, la persona con ese don va a saber cómo hablar para animar espiritualmente a aquella persona. El que reparte con liberalidad, ese es el don de dar. Vemos ahí también el que preside, el don de liderazgo con solicitud. El que hace misericordia con alegría, ese es el don de ver una necesidad y tener la compasión y el amor para compartir con esa persona, para ayudarle en su necesidad. Habla ahí de ciertos dones y cada uno puede usar esos dones, pero ¿en dónde los usa más que todo? ¿A quién vamos a exhortar? Pues más que todo a nuestros hermanos, ¿cierto? ¿A quién vamos a enseñar? Pues podemos enseñar a muchos, pero primariamente es al cuerpo de Cristo. Ayudar a crecer a otros hermanos. ¿En dónde vamos a ejercer el don de liderazgo? Lo podemos usar en muchos lados, pero más que todo es en la iglesia local. Igual con cada don, Dios se los ha dado a la iglesia como tal. Entonces, los debemos usar para la iglesia. Incluso cuando compartimos el evangelio, el evangelismo, pues eso debe estar vinculado a la iglesia local. O sea, en el mejor de los casos, no estamos simplemente compartiendo el mensaje de salvación, sino compartimos el evangelio para que esa persona se vincule a la iglesia. O con ese fin, ¿verdad? Porque a veces ha habido ministerios paraeclesiales en donde se desvinculó la iglesia local del evangelismo. Entonces llegaban a un pueblo, una campaña masiva de evangelismo, muchos salvos, pero sin iglesia y sin discipulado. ¿Y qué pasa con esos creyentes? Pues fácilmente se desvían porque deben estar vinculados a una iglesia local. Entonces nosotros cuando compartimos el evangelio, debemos tener ese fin en mente.
Si la persona es de aquí, pues amén, que venga aquí. O si es de otra ciudad, que busque una buena iglesia en su ciudad, ¿cierto? Pero no pensar que solamente compartimos el evangelio de manera aislada, sino que debe estar también vinculado eso con una iglesia local. Pregunta, ¿sabes cuál don o dones tienes? No voy a pedirles que levanten la mano, pero les mencioné cuando prediqué esto en la serie sobre Romanos. Antes yo pensaba, no, ¿qué importa? Lo importante es servir, pero este pasaje nos enseña que sí es importante porque dice que si tienes el don de enseñanza, ¿en qué debes enfocarte? En la enseñanza. Si tienes el don de dar, ¿en qué debes enfocarte? En el dar, ¿cierto? Porque de esa manera vas a usar el don que Dios te ha dado de la mejor forma. Y en algunos casos quizás hay personas con más de un don, también podrían usar esos varios dones en el servicio al Señor. Entonces, la única forma de saber es servir para ver qué bendice Dios. Y también buscar la apreciación de otros en la congregación. Porque, por ejemplo, si alguien tiene una pregunta sobre eso, podría hablar con otros hermanos. Hermanos, ¿qué piensan? ¿En dónde me han visto sirviendo en donde Dios ha bendecido? ¿Sí? Y eso nuevamente no es fácil porque requiere esa humildad, pero es algo muy útil. Y como un cuerpo es algo que debemos hacer cada vez más. Ahora, otra pregunta, ¿cómo vas a usar tu don este año? ¿Cómo lo vas a hacer? Y yo sé que algunos están sirviendo en muchas áreas, pero quizás hay algunos que dicen, no, yo quiero servir, quizás no sé en dónde, pero estoy dispuesto. Y eso es lo más importante, porque Dios nos va guiando en esos ministerios. Cada miembro debe estar usando su don o dones activamente dentro del cuerpo de Cristo. Bien, entonces miremos finalmente la cuarta razón por qué la membresía es importante. Ahí en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pues aquí vemos y hay varias cosas que Pablo menciona, pero lo que sobresale es el amor entre la iglesia o en la iglesia. Entonces la membresía es importante porque en la membresía amamos a nuestros hermanos. Y vemos ahí la primera cosa que dice Pablo en el 9, el amor sea sin fingimiento. Es decir, el amor no sea hipócrita. El amor sea real entre ustedes. Y vemos muchas formas de amar a nuestros hermanos aquí en este pasaje, ¿cierto? Ahí habla de, en el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y eso habla de un amor de familia, porque la iglesia debe ser una familia espiritual para nosotros. Y yo pensaba en eso, bueno, yo debo amar a todos los hijos de la congregación, ¿cierto? Pero ¿cuál es mi prioridad ante Dios? Amar a mis hijos, ¿cierto? Entonces debemos amar a todas las personas, pero hay una responsabilidad especial con la iglesia local. ¿Por qué? Porque es la familia espiritual que Dios nos ha dado. Entonces yo veo, en mí a veces hay una tendencia de pensar en muchas personas que no hacen parte de la iglesia, lo cual está bien, pero mi enfoque principal debe ser con mi familia espiritual. Entonces, por ejemplo, si hay personas
de la iglesia que no han sido discipuladas, ¿por qué estamos mirando discipular a otras que no hacen parte de la congregación? O si yo no oro por todos mis hermanos, quizás debo pensar en eso, quizás oro por muchas otras personas y no es tan mal, pero ¿cuál debe ser nuestra prioridad? ¿Cierto? Y es algo, cuando vemos una necesidad también, como iglesia local, ¿en dónde está el enfoque primariamente? Pues en la congregación primeramente. Eso no porque seamos egoístas, sino que simplemente hacemos parte de la misma familia. Entonces, si un hermano de la familia está sufriendo, debemos ayudarle, ¿verdad? Y obviamente orar que Dios añada a la familia más personas. Obviamente, tenemos eso en mente, pero en lo personal ha sido un reto. Porque yo suelo o tengo una tentación de pensar en muchas personas afuera y a veces no en las personas aquí. Y debemos entender la importancia de amarnos mutuamente, amar a nuestros hermanos. Y vemos aquí algunas ideas prácticas. Este pasaje es muy práctico. Miren el 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí, pues, si pensamos en eso, debemos poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Y en la iglesia local hay muchas oportunidades para hacerlo. Sí, hay muchas cosas que pueden pasar en donde literalmente tenemos que decir, no, yo voy a someter mis intereses a los de mis hermanos. O también vemos ahí en el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí eso nuevamente habla de lo que hacemos como un cuerpo. ¿Con quiénes debemos estar gozosos? Con nuestros hermanos. ¿Con quiénes debemos sufrir? Con nuestros hermanos. ¿Y por quiénes debemos orar? Por nuestros hermanos. Pero como decimos a veces, pues hay una diferencia grande entre decir, no, yo voy a orar y realmente hacerlo. Y es difícil hacerlo, pero es algo que Dios quiere que hagamos. Miren también ahí el 13, perdón. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahí habla de una forma muy práctica, de ayudar cuando vemos una necesidad dentro de la congregación y también practicar la hospitalidad. Eso habla de invitar a personas a compartir con nosotros. Si viene alguien de otra ciudad, habla de hospedarlo, ¿cierto? Habla de salir a almorzar juntos, de pasar tiempo con nuestros hermanos. Y como he dicho, es algo en el cual tenemos todos que crecer en este año 2020. Miren ahí también el 15. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y como iglesia es algo tan importante también. Cuando un hermano está pasando por dificultades, debemos estar unidos con él. Cuando alguien está pasando un tiempo hermoso en su vida, también ahí debemos estar para gozarnos con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces vemos aquí mucho amor en todo esto y al final, ¿qué dice Pablo? En el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y es interesante como él vincula en el 16 lo que dijo en el 3. Porque en el 3 ya decía que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y hermanos, cuando pensamos de esa forma, no hay lugar para rivalidad, no hay lugar para competencia dentro del cuerpo, ¿verdad? Porque estamos unidos. Si alguien de la congregación hace algo muy bien, debemos gozarnos. ¿Cierto? ¡Qué bendición! Y nosotros también al usar nuestro don no debemos pensar, oh, qué tan bueno soy, no. Sino gracias al Señor por el don que Él me dio y yo lo pongo a su servicio para ser de bendición para mis hermanos y para crecer como un cuerpo
en amor. Y cuando hacemos todo esto, creo que ya la membresía cobra el valor que Dios quiere. Entonces, al pensar en lo que hemos escuchado de la palabra hoy, pues sería importante tomar unos minutos para pensar en una respuesta personal. Pues esta prédica ha estado enfocada en los creyentes más que todo, pero obviamente si uno no conoce a Cristo, lo que hemos leído no tiene sentido. Porque cada uno tiene que entender su necesidad espiritual de la salvación, porque solamente en Cristo podemos estar unidos a su cuerpo. Cuando entendemos que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios y que Cristo vino para cumplir esa ley, para morir en nuestro lugar, y Él murió, fue sepultado y resucitó. Y cuando entendemos eso, ya entendemos que Él es el único Salvador y que tenemos que recibirlo por fe. Y cuando lo recibimos por fe, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos une a su cuerpo. Nos da su Espíritu Santo y nos da un don espiritual que podemos empezar a usar dentro de su cuerpo. Entonces, eso sería el primer paso si es el caso de usted de no haber conocido al Señor realmente, es conocerlo. No salir de este lugar sin conocer al Salvador, Jesucristo. Ahora, si ya hemos conocido al Salvador, Dios nos llama a un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y ese crecimiento no es tú y yo solo, sino todos juntos, como una iglesia, como un cuerpo, con el entendimiento bíblico de qué es la membresía y cómo podemos servir unidos en humildad, unidos en amor, confiando en el Señor para ese 2022, para ver qué va a hacer el Señor con nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque han sido tiempos difíciles, pero el Señor tiene planes todavía para impacto bíblico. Y hemos visto que la membresía es importante porque ponemos por obra la renovación de nuestra mente. También somos un cuerpo y en ese cuerpo usamos nuestros dones y amamos a nuestros hermanos. Y hermanos, cuando nosotros nos disponemos para hacer la voluntad del Señor, como dice en el versículo 1, como sacrificios vivos, agradables a Dios, vamos a ver que Dios bendice, que Dios obra en nuestra iglesia, que obra en nuestra vida y vamos a sentir un amor como nunca. Vamos a ver la grandeza del Señor y también vamos a ser una luz en esta ciudad que tanto necesita al Señor, tanto necesita el Evangelio. Oremos. Padre, estamos aquí pues al pensar en lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, al darnos una iglesia local en la cual podemos servir, en la cual podemos, Padre, ser amados, en la cual podemos amar a nuestros hermanos, Padre, con nuestros defectos todos, Padre, con debilidades, con luchas, con pecados, pero Padre, nos has puesto aquí y por eso te damos gracias. Gracias por esta familia, Padre, y lo que tú estás haciendo en cada uno y también en toda la iglesia, Padre. Gracias porque tu palabra nos ayuda a alinear nuestro concepto de la iglesia local con tu concepto, Padre. Y queremos confesarte algunas ideas equivocadas que hemos tenido, Padre. A veces hemos sido egoístas, a veces no hemos orado fielmente por nuestros hermanos. A veces, Padre, no hemos mostrado tu amor como debemos. Y Padre, a veces no hemos usado nuestros dones de la mejor forma. Te pedimos perdón por eso, Padre, y te pedimos que tú nos ayudes a entender mejor lo que tú quieres hacer con nosotros, Padre. Que nuestra iglesia pueda ver un crecimiento en todo aspecto este año, Padre. Un servicio más fiel en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, Padre. Más amor dentro de la congregación, Padre. Ayúdanos a estrechar los lazos como hermanos en la fe. Ayúdanos, Padre, a buscar
a nuestros hermanos desanimados, Padre, para alentarlos, para darles un abrazo, Padre, unas palabras de aliento. Ayúdanos, Padre, a ver un crecimiento en todo aspecto este año. Te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, quien puede aplicarla a nuestro corazón, Padre. Y oramos que podamos seguir meditando en ese pasaje, Padre, porque sabemos que no es solamente escuchar una prédica, sino que es vivir lo que tu palabra dice, Padre, de forma muy práctica. Porque aquí vemos formas con las cuales podemos ser de ayuda para otros y bendición para el cuerpo de Cristo. Gracias por cada uno, Padre, de este cuerpo. Gracias por este día y gracias por tu gran amor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.